Bueno, para nosotros este es un momento muy importante porque nos va a permitir poder defender una agenda gallega ante el Estado, y es evidente que para que el bloque nacionalista gallego pueda votar sí en la sesión que se va a celebrar en los próximos días, el PSOE tiene que mover ficha. Es su responsabilidad comprometerse con soluciones a algunos de los problemas que tenemos en nuestro país. Tenemos ahí una crisis de las industrias electrointensivas, tenemos también pues una gran alarma y enfado social por lo que significa que nos sigan subiendo los peajes, mientras vemos como en otros lugares lo que se están es eliminando peajes en autopistas, o vemos también, como llevamos mucho tiempo, con problemas ambientales que son importantes en nuestro país, como la necesidad de saneamiento de nuestras rías, poder tener un ferrocarril que nos comunique entre nuestras ciudades y nuestros pueblos, y o el Gobierno y el Partido Socialista mueve ficha, o es evidente que nosotros no vamos a dar cheques en blanco ni regalar nuestro apoyo a ningún gobierno que no se comprometa realmente con soluciones para los problemas de los gallegos y las gallegas. Bueno, nuestro voto va a estar siempre condicionado a que haya una atención a los intereses de Galicia. No hacerlo pues sería defraudar a nuestros electores, y un mandato claro que también enviaron los gallegos y las gallegas pues en las pasadas elecciones generales, donde a través de la representación del BNG están diciendo: Galicia existe, nuestros problemas están ahí, queremos soluciones, ¿no?, frente a lo que en los últimos años tuvimos por parte de los gobiernos del PP y también de los gobiernos de PSOE de Pedro Sánchez, que vimos que no atendieron a las necesidades de nuestro país, y que o estamos condicionando los nacionalistas la agenda, o lo grave es que en las cuestiones estructurales de Galicia al final parece que se comportan como dos gotas de agua. Por lo tanto, es la responsabilidad del PSOE conseguir ese apoyo, y para tenerlo, lo dijimos desde el primer momento y eso no se movió un ápice, pues tiene que atender las necesidades que tiene Galicia, que son muchas, muy importantes, porque hay demasiados palos en las ruedas que nos están poniendo desde Madrid cuando toman decisiones sin tener en cuenta su impacto en nuestro país. Nosotros lo que decimos es que no nos gusta ese escenario, pero nuestra posición va a ser muy clara en defensa de los intereses de los gallegos y de las gallegas, y nuestra posición es favorable, ¿no?, a que podamos contribuir a la defensa de los intereses de nuestro país, que podamos contribuir también pues a que haya políticas sociales avanzadas en el Estado, pero bueno, para eso tiene que haber realmente un compromiso por parte del PSOE. Yo creo que esto de pensar, ¿no?, que no importa cuál es el impacto que puede tener las decisiones del Gobierno en Galicia, cuando en otros territorios, en otras naciones sí que se está comprometiendo, bueno, pues yo creo que es un ninguneo a Galicia que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. ¿Os han llamado del PSOE en los últimos días para mantener reuniones? A ver, nosotros tenemos un contacto fluido, estamos manteniendo negociaciones con el Partido Socialista y, en fin, hasta el día 7 pues tenemos la puerta abierta para que esas negociaciones sean favorables para los intereses de los gallegos y las gallegas. O sea que nuestro voto pues también va a estar en función de cuáles serán las decisiones que tome el PSOE respecto de la agenda gallega que estamos planteando. Nosotros entendemos que es una cuestión de voluntad política, ¿no? Según se puede reunir el Consejo de Ministros y subir peajes, también se puede reunir el Consejo de Ministros y decidir, bueno, pues que no se van a aplicar esos peajes que por cierto dependen, ¿no?, de reales decretos que firmaron gobiernos del PP y del PSOE, o que pues se va a plantear una reducción en los peajes de la P9. Esto significa única y exclusivamente que haya decisiones políticas y voluntad de hacerlo, ¿no? Yo veía estos días como Ábalos celebra que la P7 pues queda libre de peajes. Yo creo que los gallegos y gallegas también tenemos derecho a poder celebrar algo en algún momento. Bueno, nosotros llevamos también trabajado para que las competencias de tráfico sean transferidas a Galicia, entre otras cosas porque eso permitiría poder desenvolver una política que mejorara la seguridad viaria en nuestro país y desarrollar la policía autonómica propia, que tiene reconocido el actual estatuto, que tenemos una ley aprobada y que lleva paralizado durante más de 10 años. Por lo tanto, o sea, no es que sea extrapolable, es que yo creo que Galicia tiene una necesidad imperiosa de conseguir esas competencias precisamente para poder hacer una política de seguridad viaria propia, adaptada a una realidad pues que nada tiene que ver con otras partes del Estado, y que sobre todo signifique una mejor prestación de un servicio que es esencial, como es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el tráfico y también todo lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, nosotros nos parece que hay aspectos
en los que el acuerdo se queda muy flojo. Llevamos 10 años de una crisis donde se perdieron muchos derechos y es evidente que se necesita pues determinación, no solo para recuperar los derechos perdidos, sino para conquistar y avanzar en algunos otros, ¿no? Y desde luego en el tema de las pensiones es importante, ¿no? Pues que en vez de retrasar la edad de jubilación, pues que realmente se recupere la edad de jubilación habitual a los 65 años, ¿no? Que haya un compromiso real y no solo declarativo, ¿no? Pues en lo que tiene que ver con avances pues en los derechos sociales, en los derechos de conciliación, ¿no? Desde luego está muy bien que se equiparen los permisos de maternidad y de paternidad, pero seguimos pensando que los permisos de maternidad se quedan muy cortos, ¿no? Y que estamos muy lejos de lo que son la media de los países de nuestro entorno, y que este tipo de cuestiones pues que veremos, ¿no?, cuál es el desarrollo que tienen a lo largo de la legislatura, pero que creo que también desde el punto de vista de la recuperación de derechos sociales se nota que el PSOE tiene mucho peso en ese acuerdo.